Muy bien, muy buenos días a todos los equipos participantes, público presente y el jurado que nos honra con su presencia. En el marco de actividades amparadas por la Sociedad Dominicana de Debate de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, se encuentra el apoyo abierto a todas las iniciativas internas y externas e incursionar en el desarrollo de espacios de debate. Dentro de esa expresión, con igual apoyo del Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, hacemos acto de presencia en nuestra tercera jornada de debate de liderazgo conceptual sobre los estados nacionales versus los ordenamientos supranacionales en el contexto global de derecho administrativo. En esta etapa final, nos acompañan en calidad de jueces, tanto de forma como de contenido, destacadas personalidades del ejercicio del derecho y la vida nacional. Ellos son el señor Olivo Rodríguez Huerta. Su ejercicio profesional se ha concentrado en el derecho público, con singular especialidad en el derecho administrativo y constitucional, con más de 20 años de experiencia. Es además profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Iberoamericana UNIBE y profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucamaima. Asimismo, fue profesor fundador y coordinador del Máster en Derecho de la Administración del Estado del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, en el cual imparte la asignatura de Introducción General al Derecho Administrativo Dominicano. Actualmente es presidente fundador de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Tenemos también al señor Manuel Fermín. Posee una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta también con un título de especialista en Derecho Procesal Civil por la Pucamaima. Fue abogado e investigador asociado a la Fundación Institucionalidad y Justicia para el área de Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Actualmente es profesor de maestría en UNIBE y en la Pucamaima. El señor Juan Manuel Guerrero, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Madre Maestra Pucamaima. Cuenta con maestría en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco y de Salamanca. Posgrado en Derecho Público por la Universidad San Pablo, en Castilla-La Mancha, Salamanca. Profesor de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Madre Maestra Pucamaima. Además de coordinador de la maestría en la misma universidad. Es profesor en la universidad también, UNIBE, y en la Escuela Nacional de Judicatura. Tenemos a la señora Carolina Santana, quien es licenciada en Derecho de la Pucamaima, con una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, España. Es docente de las asignaturas de Historia de las Ideas Políticas y Derecho Constitucional en la UAS y UNIBE, respectivamente. Coordinadora docente de la Escuela Nacional Penitenciaria de la Procuraduría General de la República Dominicana. Facilitadora especialista de la Cámara de Diputados. Subgerente de la Dirección Ejecutiva y coordinadora de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental del Centro de Exportación e Inversión. Es miembro fundador y activo del Comité de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito. Dedica su docencia, investigación y trabajo a la intersección entre derecho público y política pública, con concentración en gestión pública, política social, derechos humanos y participación democrática. Labora además con ONGs y medios de comunicación nacionales, sobre todo en medios de radio y prensa escrita. La señorita Pamela Martínez Achecar, licenciada en Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Finalizando la especialidad de Pensamiento Complejo, Ciencia de la Complejidad y Teoría del Caos en el I-Global. Posee diplomados en Economía Aplicada en la UAS, Liderazgo Político Social de la Fundación Friedrich Ebert, así como diplomado en Relaciones Binacionales y Fronterizas Dominico-Haitianas del Centro Bonó. Actualmente dirige la Sociedad Dominicana de Debate de FUNGLODE,
y es la coordinadora de debate juvenil de la Vicepresidencia de la República. Es entrenadora y jueza de debate. Actualmente cursa la maestría de Alta Gerencia Pública en el Instituto Global de Altos Estudios y Global. Por último, tenemos a la señora Vicky Wall Guerra. Se desempeña como investigadora y analista en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Sus áreas de estudio incluyen Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Desde el año 2014 ha dado un cercano seguimiento al proceso de elaboración de la Agenda Post-2015 en la ONU y a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Financiación para el Desarrollo. La licenciada Wall es profesora de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y donde también realizó sus estudios de grado. Cursó maestría de Derecho Internacional en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y está finalizando una maestría en Relaciones Internacionales con el I-Global y el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset. Dicho lo anterior, a continuación escucharemos las palabras del joven Anthony Alexander Inirio, quien es estudiante de término de comunicación y responsable principal del ser de este evento, quien además fungirá como moderador del debate. Muchas gracias. Como representante de liderazgo conceptual, iniciativa intelectual que tuvo un completo respaldo de la Sociedad Dominicana de Debate y la colaboración académica del I-Global, es un hecho y no puedo dejar de agradecer profundamente esta oportunidad que hacemos realidad en este momento. Parece mentira, apenas 3 meses ejercitaba la mente con la conceptualización de este proyecto que no nace solamente de mí. Está atribuida también a ese brillante joven egresado de la Universidad de Yale, Patricio Brito, en Ciencias Políticas, que hoy no puede estar presente porque obviamente desempeña labores académicas en el exterior. Actualmente se han realizado como parte de esta jornada de debate de liderazgo conceptual que intenta promover la competencia de enfoques, de perspectivas y visiones sobre los temas que nos ocupan y preocupan en el concierto global de la sociedad contemporánea. Atendiendo expresamente a la contextualización del tema de este debate que nos compete hoy, atino a decir lo siguiente. En el pasado, la idea de Estado absoluto predominaba increíblemente. Toda una tradición de siglos fue así. Sin embargo, escuelas liberales del derecho moderno plantearon que ningún Estado, por poderoso que fuere, lo sabía todo, ni por sí mismo podía resolverlo todo. Y en ese sentido era necesario replantear esos términos. En ese sentido, justamente, cobra espacio y aparece el derecho administrativo, impulsando una ola de reformas en esa Francia revolucionaria, sobre todo, en la medida que también la sociedad evoluciona, también la economía, también la política, también la cultura. Por tanto, fue un cambio de paradigma impresionante lo que significó aquellos primeros pasos del derecho administrativo, pero más aún, el derecho administrativo produce a la vez una especie de transferencia de poder en el concepto clásico de soberanía,
porque se constituyen tratados y convenios internacionales que pasan a formar parte justamente de las constituciones de los estados, como si el propio constituyente lo hubiese redactado, de forma que la universalización de los derechos humanos y sobre todo los instrumentos de protección del ciudadano, de los derechos fundamentales, lleva consigo la protección del ciudadano más allá de los propios estados. De manera que ha habido una fundamentación del derecho administrativo global que vamos a conocer en diversas perspectivas planteadas por los participantes que pretenden integrar este panel de visiones y conceptos que, como encabeza justamente el programa que está bajo el amparo, la sombrilla de Sociedad de Debate y Liderazgo Conceptual, pretende forjar un análisis crítico intelectual. Entonces yo voy a llamar inmediatamente a Gabriel Potestad en primer orden. Recibimos con un fuerte aplauso. Asimismo llamamos, puede tomar asiento, asimismo llamamos a Marino Cáceres. De igual forma, Mario Leslie. Máximo Hernández. Y en último lugar, pero no menos importante, Josué Martí. Yo voy a proceder a explicarle un poco a los participantes en qué consiste, cómo se pretenden distribuir los tiempos y también para conocimiento del público. Vamos a agotar una primera ronda de 10 minutos por participantes para las exposiciones de lugar sobre el tema, repito, los estados nacionales versus los ordenamientos supranacionales en el contexto global del derecho administrativo. En una segunda ronda pretendemos pasar a un panel de preguntas moderado por este servidor. Y en un tercer plano pretendemos entonces atender las preguntas y comentarios de nuestro jurado. Así que vamos a llamar para su primera exposición a Gabriel Potestad. Con un fuerte aplauso. Muy buenos días, distinguidos miembros del jurado y demás personas presentes aquí. Decía un jurista al iniciar un libro justamente de estudio de este tema que hoy nos ocupa, que los tiempos cambian y el derecho también. Y justamente con eso quiero empezar, con esa frase de antología prácticamente, porque el estudio de la soberanía de los estados nacionales y su transformación, la transformación del ordenamiento jurídico hacia su internacionalización, los tratados sobre derechos humanos, las fuentes supranacionales, ha sido una cuestión histórica. Como es sabido, en una primera etapa, cuando surgieron las revoluciones liberales en América y en Francia principalmente, la cuestión de la soberanía nacional era lo que predominaba el concepto del Estado. La ley como la expresión popular de la voluntad del pueblo, por supuesto, en Francia, predominaba y los revolucionarios franceses se opusieron desde un principio a que los jueces controlaran a la administración. Era prácticamente un vestigio de los poderes que antes se le otorgaba al monarca, ahora esos privilegios reposaban sobre la administración. La soberanía, sin embargo, permanece aún hoy en día siendo un elemento importante de los estados, ya que, para citar un ejemplo, la Convención de Montevideo del año 1933 establece que la soberanía es justamente uno de los elementos constitutivos de los estados, modernos aún. Y para entender soberanía, queremos decir eso que llamaba Max Weber como el monopolio del poder. Lógicamente, este monopolio se manifiesta tanto internamente, poder restringir a las personas de sus actividades, como externamente, de poder tener relaciones con los estados, de poder
enforzar nuestras leyes en el territorio y que nadie más domine sobre eso que un Estado tiene como su territorio. Ya en el ámbito del derecho administrativo, la soberanía tradicional de la que estamos hablando se demuestra en esas potestades exorbitantes, esas potestades, esos privilegios que se le otorgó desde antaño a la administración. Potestades que llevaron a algunos autores como Otto Mayer a decir que el contrato administrativo era imposible, porque la administración siempre manda y que el Estado, la administración en este caso, nunca podrá someterse en condición de igual a igual con un particular. Esta cuestión de los poderes y, por ejemplo, del acto administrativo como una decisión ejecutoria, e inclusive la autotutela y la potestad que tiene la administración de ejecutar por sí misma sus decisiones, pues fue estudiada desde antaño por Maurice Oriou, que decía exactamente eso. El acto administrativo es una decisión ejecutoria. Esa decisión que la emite la administración y la misma administración pues la puede ejecutar forzosamente. Pero con el paso del tiempo y pues los abusos, las arbitrariedades, los franceses principalmente, los alemanes también, se dieron cuenta de que ese poder, que hasta ese momento era absoluto, ese poder incontrolable, había que controlarlo. Ese poder tenía que ser sometido al derecho. De ahí que es el mismo Maurice Oriou que habla de lo que es el bloque de legalidad. Como la ley, como manifestación del pueblo, será entonces el primer límite que se le impone a la administración. Sin embargo, la ley prontamente fue insuficiente para controlar a la administración. De ahí que la historia del derecho administrativo no es la historia de la ley, es la historia de los principios generales del derecho, es la historia de la jurisprudencia. Fue justamente la jurisprudencia, en aplicación de los principios generales del derecho, la que fue construyendo, principalmente de manos del Consejo de Estado francés, el derecho administrativo moderno que hoy conocemos. Ya en una segunda etapa, superado también el bloque de legalidad, porque no da abasto, es insuficiente, pasamos también a lo que es el bloque de constitucionalidad, que es obra de otro francés, Louis Favreux. Dice, bueno, ya la legalidad no es suficiente, la legalidad no basta. Vamos ahora a hablar de una constitución. Y con constitución no nos referimos a esa constitución programática que simplemente organiza un documento político, no. Vamos a referirnos a la constitución normativa, esa constitución de Kelsen, que tiene un poder normativo, que es la fuente de todo el ordenamiento jurídico del Estado. Y para ello vamos también a crear lo que es la garantía jurisdiccional de la Constitución, como se llamó la obra de Kelsen, en la que abordaba la necesidad de un tribunal constitucional. Todo ello nos lleva a la idea de que la soberanía se encuentra en deterioro. La soberanía actualmente no puede ser el elemento definitorio del ordenamiento jurídico interno de un Estado, mucho menos del derecho administrativo, de ese derecho tan dinámico, de esa legislación motorizada de Carl Smith, que siempre está en movimiento porque responde, por supuesto, a la realidad social que experimenta cada Estado, cada país. La soberanía está en deterioro. Eso lo aborda Zagrebelsky en el derecho dúctil, donde dice que ya las fronteras han ido desapareciendo. Ya el Estado, la soberanía, el poder absoluto, el poder unilateral, ya no pueden definir el ordenamiento de un Estado. El ordenamiento de un Estado tiene que definirse en base a derechos, a esa esfera de lo indecible, esa esfera en la que el Estado no puede interrumpir de los ciudadanos. Y, por supuesto, esa esfera tiene como finalidad garantizar lo que es la felicidad de los individuos. Como dice la Constitución de Estados Unidos desde antaño, the pursuit of happiness, la felicidad de todos nosotros los ciudadanos. Ese debe ser el norte del Estado. La soberanía no será un fin, será un medio. Asimismo, los derechos fundamentales, entonces, serán los medios que vamos a utilizar para lograr ese fin. La felicidad de los individuos que se encuentran en nuestro territorio, pero no solo ellos, sino todos los individuos que estén a nuestro alcance. De ahí que entonces, repito, nos encontramos en un estado de deterioro de la soberanía y ya las fuentes supranacionales, los tratados internacionales, las costumbres internacionales, entre otras, también los principios de derecho internacional público, entonces ya forman parte del ordenamiento jurídico, en este caso de la República Dominicana. Eso lo aborda de manera excepcional la propia Constitución de la República en su artículo 26, donde establece claramente que el Estado Dominicano será abierto a las normas y a la comunidad internacional. Desde luego que la soberanía también es enarbolada en la Constitución, en el artículo 3, el principio de no intervención,
de la Carta de las Naciones Unidas. Principio que también se evoca a la no intervención económica, que sabemos que muchas veces queda en entredicho con la práctica que vemos en el día a día. Sin embargo, es un principio que no quiero que sea malinterpretado, aún permanece, pero, sin embargo, ha sido diluido. El propio Estado, en virtud de que, como decía un escritor inglés, ningún hombre es una isla, decía John Donne. Asimismo, ningún país, por más irónico que suene, es una isla. Todos dependemos uno de otro, las relaciones comerciales son necesarias, las relaciones económicas cada día, así nos lo demuestra la realidad en la que todos vivimos. Por ello, que el Estado Dominicano, consciente de esa realidad, sea abierto a las normas del derecho internacional. Por supuesto que en relación a lo que debe existir entre el derecho internacional y el derecho interno, se han planteado diversas teorías de cuál va a prevalecer, cuál será más importante, cómo vamos a interpretar, si hay un choque, si hay una contradicción. En primer lugar, se decía que el ordenamiento internacional se encontraba aparte del derecho interno, la denominada teoría dualista. Son dos cosas distintas. Sin embargo, luego Kelsen, a la cabeza con su normativismo, dijo no, solo existe un ordenamiento jurídico. Lo planteó en su pirámide, solo existe un ordenamiento jurídico y la validez de los rangos inferiores dependerá del rango superior. Por supuesto, en un principio establecía que el rango superior era la Constitución, pero luego también incluyó ese derecho internacional público. Entonces, recogiendo la idea de la Constitución Dominicana, la idea que la Constitución Dominicana enarbola, pues, es la de un Estado cooperativo, un Estado abierto al derecho internacional. Entonces, ese artículo 26, que ya he mencionado de la Constitución, implica que la República Dominicana, pues, va a adoptar, va a aplicar de manera inmediata tanto los tratados internacionales, las normas consuetudinarias, como los principios generales del derecho público internacional. Entonces, en ese sentido, los tratados internacionales de derechos humanos, como bien establece la propia Constitución en el numeral 3 del artículo 26, pues van a formar parte del grado máximo de la pirámide kelseniana. Van a ser requisito de validez de todas las demás normas del ordenamiento jurídico. Ello significa, y eso me parece que lo clarifica de manera excelente, el artículo 6 de la Ley 137-11, que el bloque de constitucionalidad está compuesto no solo de las normas constitucionales, sino también de los propios tratados de derechos humanos. Entonces, concluyo con esto. El Estado pasa a ser de un Estado que impone su voluntad en el derecho administrativo, que impone su deseo, a un Estado que es un fin para lograr la felicidad de los individuos, garantizar sus derechos fundamentales. Y para ello debe abrirse a la comunidad internacional, debe abrirse a las normas de derecho internacional y debe aceptar que el ordenamiento jurídico es algo dinámico, algo en movimiento y que en definitiva la República Dominicana no está solo. ¿Me permiten concluir esa idea? Que no está solo, sino que es parte de toda la comunidad internacional. Muchas gracias. Muy buen día, miembros del jurado, invitados. En mi exposición ahora presente, primero voy a especificar cuál es la normativa, es decir, que rige el derecho global administrativo. En un segundo punto, especificaré en las 5 categorías que se dividen. Como tercer punto, hablaré de lo que viene siendo la soberanía en contra del derecho internacional como está hoy en día y por último especificaré cuál es la posición de la República Dominicana en el marco del derecho comercial internacional. Primero, hablando de la administración del derecho administrativo global, hay que tomar de referencia, acorde de algunos doctrinarios, como Nico Krish y el profesor Kingsbury, especifican que el derecho administrativo global es aquel en el cual hay una administración que se enfoca en el derecho internacional con el fin de regular la relación por parte de los estados. En ese preciso momento hay 2 vertientes. Una vertiente de abogados y doctrinarios considera que todavía hoy en día no se puede hablar de una administración global efectiva, ya que carece de lo que viene siendo un poder ejecutivo o con el fin sancionador directo que va a regular esas normas. En otras palabras, muchos consideran que no hay una administración global porque los estados no pueden verse obligados sin su consentimiento a acatar normas de derecho internacional.
En otra posición, que es en aquella en la cual me encuentro más de cerca y estoy de acuerdo, es que sí hay una administración global, porque a pesar de que no existe ese poder ejecutivo, sí hay una voluntad por parte de los estados a formar parte de ella. De igual forma, se han discutido que hay también costumbres internacionales por la constante práctica por parte de los estados. En ese sentido, ahora procederé a explicar cuáles son los 5 tipos de administración global que hay en el marco universal. Primero, hay una administración internacional, que es aquella que sí contiene un carácter sancionador, ejemplo con el cual podemos ver a través del Consejo de Seguridad, que cuando en el Consejo de Seguridad se someten ideas concernientes a problemáticas en el ámbito universal, hay un carácter sancionador dependiendo de las violaciones que podemos ver, por ejemplo, casos de intervención y a veces permisos concernientes a las malas actuaciones por parte de los estados. Podemos ver los acuerdos transnacionales, que son aquellos en el cual, a pesar de que no hay un marco sancionador, se puede observar una regulación en el cual los estados forman parte y toman iniciativa para desarrollar ciertos aspectos económicos y relaciones por parte de los mismos. Ejemplos como cuáles, podemos ver la Organización Mundial del Comercio, que es más adelante hablaré en el marco de la República Dominicana cuál es la posición de la misma. Podemos ver de igual forma la administración dispersa, que es aquella en el cual se busca una implementación interna conjuntamente con la administración internacional y es el ordenamiento interno que se encarga de desarrollar el mismo tipo de administración. Encontramos también la administración híbrida privada, que es aquel que ya desde un punto de vista las empresas tienen que desarrollar con el fin de favorecer la nación y adentrarse en el derecho internacional. Ejemplos como cuáles, las medidas fitosanitarias y sanitarias por parte de la OMC, en el cual podemos ver que las empresas tienen que respetar, cuando forman parte de la misma institución, tienen que formar parte, tienen que ir de acorde con los principios que establece la misma. Y por último podemos ver los órganos privados, que ya son aquellas organizaciones no gubernamentales que se enfocarán de forma directa en desarrollar lo que viene siendo políticas y trabajo en razón de poder desarrollar esa administración global de forma no directa, es decir, sin ningún consenso con un órgano internacional. Ahora, pasando a hablar de lo que es mi tercer punto, que viene siendo la soberanía en contra del derecho internacional, podemos ver, así como expresa la misma Carta de la ONU y algunos doctrinarios, como el caso de Malcolm Shaw, especifican que la soberanía es aquella facultad que tiene un Estado de determinar su propio orden interno, sin una presión internacional. Ahora bien, se opone el derecho internacional al momento que este Estado, como dicen profesores también como James Crawford y profesores de igual forma como Alan Buchanan, que expresan que esa soberanía puede verse comprometida al momento que una parte, es decir, un Estado, da ese paso para pertenecer en el orden internacional y ratifica convenios de derecho internacional. Dice el artículo 26 de la Convención de Viena de Tratados del año 1969, que este artículo ha sido considerado como costumbre, el principio de pacta sunt servanda, que es cuando se ratifican, es decir, un convenio de buena fe, no se puede contradecir el mismo, es decir, ya se formó parte, hay que cumplir de buena fe. Y ahí sigue lo que viene siendo el artículo 27 de la misma Convención de Viena de Tratados del año 1969, que expresa que no se puede, al momento ya de haber ratificado un convenio de derecho internacional, sobreponer el derecho interno porque fue ratificado de buena fe. Dentro de esta posición es que viene la problemática que vemos hoy en día en diversos casos. Nos preguntamos, ¿por qué al momento de ratificar convenios internacionales, después queremos decir que tenemos un aspecto de soberanía? Y es aquí donde va la situación de República Dominicana. La República Dominicana es, dentro del marco constitucional, un monista interno. En otras palabras, hay tres tipos: dualista, como especificó mi compañero, monista interno y monista internacional.
El dualista es aquel que toma dos reglamentaciones diferentes con el fin de manejar distintas problemáticas. Toma una base internacional aparte y una base interna para manejar otros aspectos. El monista internacional, en otro punto, es aquel que se rige del derecho internacional directamente. Acata sus medidas enfocadas en el derecho internacional. Pero en el caso de la República Dominicana, que es monista interno, predomina lo que es el derecho constitucional. Asimismo, contempla la Constitución que para dar entrada a un tratado internacional, el Estado dominicano debe de ratificarlo y pasa por un control preventivo de constitucionalidad, en el cual primero se tiene que observar a través de los distintos órganos para ver si va de acorde o no con la legislación interna, para luego ser aceptado y dar apertura al derecho internacional. Ahora, como última parte de mi exposición, voy a hablar de lo que ha pasado de la posición de la República Dominicana concerniente a la Organización Mundial del Comercio. La República Dominicana en el año 1950 se adhirió al primer acuerdo de Derecho Internacional de Comercio, que viene siendo el GATT, que es la regulación de aranceles a nivel universal. Dentro de la misma, después, posteriormente, en el año 1995, tendencia de que el mismo GATT decidió, es decir, la misma organización del GATT, del acuerdo, decidieron formar y dar apertura a una organización de comercio universal, crearon lo que fue la organización, crearon lo que fue la OMC, Organización Mundial del Comercio. Y República Dominicana se adhirió en el año 1995. La República Dominicana ha tenido dentro de esta organización 7 casos en el cual fue demandado, proveniente de falta en el momento de la aplicación del acuerdo del GATT. Voy a referirme a 2 por cuestión de tiempo. Hubo una que las consultas iniciaron en el año 2003 concerniente a Honduras demandando a la República Dominicana, en el cual estaba violentando el empaquetado de cigarrillos. En este preciso momento, violentaba el GATT de distintas formas. Una de ellas fue que no se le estaba dando la misma oportunidad dentro del marco de venta en República Dominicana. Y aquí se procedió a reclamar sobre esa parte, que es que no se le estaba dando la misma competencia que correspondía con las marcas internas de República Dominicana. Y en otro aspecto, también solicitó Honduras que tenía que de igual forma al momento de entrada en el país no se le estaba cobrando un impuesto que no correspondía por ser extranjero, que luego procedió a hacer, es decir, que tenía que ir de acorde con la misma igualdad para la competencia. Lo que determinó la OMS en ese momento fue que modifique, porque era una violación al GATT por sí mismo, y que modifique esas regulaciones internas con el fin de adherirse a lo que había pactado a través del acuerdo del GATT en el año 1950 y a través del mismo punto que la República Dominicana es signatario del Pacta Sunt Servanda y esa obligación lo constriñe a cumplir con el derecho internacional. Por cuestión de tiempo, les agradezco por el tiempo y la ponencia. Muy buenos días, estimados miembros del panel de jurados, estimados compañeros panelistas, público presente, todos. Prima ratio estableceremos nuestra postura, no sin antes ubicarnos en el contexto histórico de nuestra ponencia. Se trata de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, y razón por la cual debemos afirmar que para la época contemporánea existe un inminente deterioro del derecho interno y un desarrollo creciente del derecho internacional. Razón esta que motiva a que autores de la talla del profesor Agustín Gordillo afirmen la tendencia de progresivo crecimiento de un orden jurídico global que probablemente no cambie. La vieja tradición doctrinaria no reflejaba más la nueva realidad. ¿Cuál es esta nueva realidad? Pues precisamente la notoria existencia de múltiples organismos internacionales, binacionales y regionales que ha motivado a otros autores como son Galperín, Hernán o Cabello a establecer que desde el momento en que se crea una infraestructura compartida entre dos países, la convergencia sea inevitable.
Quienes opinen contrario a nuestra postura podrán preguntar a contrapelo, pero ¿no es entonces la Constitución de la República la cúspide de las fuentes de un ordenamiento jurídico? ¿No es la Constitución la más importante? ¿Por qué estamos hablando de supranacionalidad en este debate? Yo, para responderle, lo dirigiría al artículo 26 de la misma Constitución. Como mencionaba nuestro compañero Podestá, el mismo trata de las relaciones internacionales y el derecho internacional. Al tenor de este artículo, la República Dominicana se ubica como un Estado miembro de la comunidad internacional y en tal calidad se dispone abierta a la cooperación y apegada a las normas del derecho internacional. Por ello, en consecuencia, puede afirmarse que, en principio, la sola aprobación de los tratados internacionales bajo los procedimientos que establece la misma Constitución, pues, en definitiva, los incorpora como derecho interno de la nación. A nuestro juicio, era entonces ya evidente el futuro evolutivo del naciente derecho administrativo internacional y de la internacionalización de las distintas fuentes del derecho. Situación esta que ha provocado que autores hablen de conceptos tales como un derecho administrativo global o internacional, como se decía antes, o inclusive de un orden jurídico mundial, acompañado de un aumento de redes mundiales de interdependencia. Debemos definir que el futuro del cual estamos hablando, en este futuro aún no entran de manera inmediata países que se encuentren o que quepan dentro de los conceptos de un rock state o un failed state, los estados fallidos, ni tampoco países, por supuesto, que no logren alcanzar niveles tolerables de rule of law o estado de derecho. Sin embargo, yo me mantengo positivo, y es que cada vez más surgen organismos financieros tanto globales como regionales, como son el BID, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo. Asimismo, siguen surgiendo redes transgubernamentales, lo que la doctrina angloamericana determina como Global Public Policy Networks, que aunque a veces ni siquiera tengan personalidad jurídica, en la práctica ejercen grandes influencias en los mecanismos de gobernanza de los estados. Vemos como un G7, el G20, el BRIC, el Financial Stability Board, el mismo Comité de Basilea, pues tienen gran influencia e inciden en los métodos de gobernanza de los estados. Otro componente o indicador acerca del futuro hacia donde se está encauzando la globalización o internalización de la gobernanza de los estados consiste en los tratados, en la suscripción por parte de los estados de los tratados bilaterales de promoción de inversiones extranjeras. Tratados estos que, al estado suscribirlo, en la mayoría de las ocasiones acepta la jurisdicción de tribunales arbitrales como son los del CIADI, donde el inversor, que invierte grandes cantidades de recursos en pos de la inversión, en pos de la promoción de la inversión extranjera, pueden dirimir sus conflictos. La mayoría de la doctrina es consona en cuanto al criterio de que los laudos dictados al tenor de estos procesos arbitrales son ejecutorios en todos los países donde, todos los países que son signatarios del contrato. Otro componente o indicador importantísimo del proceso de globalización hacia donde el futuro se está encauzando es la ratificación por la mayoría de los países, incluyendo la República Dominicana, de la Convención Americana de Derechos Humanos y su natural consecuencia de la aceptación de la jurisdicción del Tribunal Supranacional en San José de Costa Rica. Si bien es cierto que muchos estados, incluyendo el nuestro, han osado poner por encima la interpretación, su propia interpretación como nación de estos tratados, por encima de la del organismo natural de interpretación y ejecución, que en este caso sería la Corte Interamericana. Esto lo vimos, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 256-14, donde el Tribunal Constitucional Dominicano inclusive trató de desconocer el instrumento de aceptación de la jurisdicción de la Corte. La verdad es que nuestra opinión es que parecería ingenuo creer que podemos hacer prevalecer la opinión de la nación específica por sobre la autoridad natural de aplicación del tratado. Y es que no podemos hacer libre interpretación de los tratados internacionales. El carácter internacional de los derechos humanos hoy en día es indubitable, así como debe hacer un juez de oficio el control de constitucionalidad en cada caso del cual es apoderado, asimismo debe hacer el test de convencionalidad y aplicar el caso al tratado. La Convención Americana de Derechos Humanos, así como los demás tratados internacionales que traten sobre los temas de derechos civiles y políticos, contienen una importante enumeración de garantías individuales y libertades públicas, que en su mayoría constituyen un avance sobre el estado previo de nuestra legislación y que además definen con mayor amplitud con nuestra propia Constitución muchos derechos individuales. Y recalcamos, lo que hacen estos tratados es ampliar, es no reducir, por lo que no podemos entonces hablar de que exista entre las normas supranacionales y las
políticas nacionales un conflicto normativo. Otro indicador importante sobre el proceso de globalización hacia donde se dirige la gobernanza de los estados es se verifica, por ejemplo, en la suscripción por parte de ellos de la Convención Interamericana contra la Corrupción. El país que se aparta de las normas que establece un tratado como es el de la especie, pues no puede luego, de manera congruente, invocar el derecho administrativo a su favor. Una aplicación lógica de la máxima de nemo auditur propriam, turpitudinem allegans. No podría ello prevalecerse de su propia falta. Esta convención, por ejemplo, impone que en el derecho interno se apliquen principios, por ejemplo, en materia de contratación pública, que es una materia transversal del derecho administrativo. Esta convención impone que se apliquen los principios de publicidad, equidad, eficiencia, de manera que transforma de pleno derecho en antijurídico todo proceso de contratación pública que tienda a violentar estas disposiciones. ¿Cuáles son las ventajas, podríamos preguntarnos, de instrumentos de esta naturaleza en un Estado como el nuestro? Bueno, la República Dominicana, y esto hay que aceptarlo, a fin de, en el futuro, pues mejorarlo, nosotros no poseemos el vigor institucional de una democracia sólida. La República Dominicana no posee un poder rigurosamente distribuido y compartido como debe de ser en una miríada de órganos. Nuestra excesiva centralización presidencialista, imbuida de una vieja cultura caciquista, hace difícil investigar, juzgar y castigar a nuestros grandes corruptos. Por eso, resulta beneficioso que cuando las actuaciones antijurídicas de algunos individuos, pues, desborden nuestras fronteras como Estado y lleguen a las de otros Estados, puedan estos ser los fiscalizadores de estas actuaciones antijurídicas. Ya casi finalizando, debemos traer a colación otro elemento importante que muestra el futuro hacia donde nos estamos encauzando como Estado. Y se trata de los tratados o convenciones sobre integración económica. Para ello quiero ilustrarlo con un ejemplo, y es el caso de los Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos es una nación que aplica a sus habitantes su jurisdicción nacional, inclusive ante los actos de corrupción cometidos en el extranjero. Además, Estados Unidos vemos que ni siquiera es parte del Pacto de San José para no quedar sometido a la jurisdicción de la Corte. Pero fíjense que no obstante ello, ha suscrito y ratificado sendos tratados o convenciones sobre integración económica, como es el North American Free Trade Agreement o NAFTA, a través del cual evidentemente debe pues acatar una serie de normas supranacionales, situación donde ve cedida un poco de su soberanía. Asimismo, Estados Unidos ha tenido que suscribir acuerdos con la OMC, donde se ve en similar situación, y vemos en definitiva cómo el futuro lo va a obligar, la presión internacional lo va a obligar a que en algún momento suscriba tratados contra el soborno transnacional o acepte, por ejemplo, la jurisdicción del Tribunal Internacional de Crímenes contra la Lesa Humanidad. En definitiva, la tendencia a la integración. Veo que mi tiempo está casi finalizando, razón por la cual le pido al panel de jurado que me permita terminar la idea. Muchas gracias. En definitiva, la tendencia a la integración jurídica supranacional, aún para Estados Unidos, es pues un buen indicador de hacia dónde se van encauzando los países. Y es que la condición de interdependencia es innegable. La interdependencia mundial que se nutre de la globalización de la economía, el incremento de las empresas transnacionales y nuestra condición, por ejemplo, de República Dominicana como deudor crónico, es decir, situación que nos lleva a que cuando la República Dominicana sus comportamientos nacionales van alejados de las normativas, internacionales, esta tenga pues consecuencias catastróficas. Vemos cómo ocurre un aumento en la calificación del riesgo del país. Vemos cómo esto arrastra a una alza en las tasas de los intereses que debe pagar la República Dominicana para obtener crédito para financiar la deuda externa. Vemos cómo se dificulta la obtención de waivers, cómo se provoca la disminución de las inversiones extranjeras y, en definitiva, una huida de capitales. Finalmente, ya debemos concretar nuestra ponencia con la siguiente pregunta. ¿Existe un derecho público global? Bueno, lo único que se puede afirmar con certeza es que es creciente el número de países que se someten a normas supranacionales y que hay en ellas una gran diversidad normativa. La existencia de un creciente derecho administrativo internacional y los organismos internacionales que aplican un derecho público que, por supuesto, ni es local ni tampoco es un derecho público internacional entre Estados, resulta innegable. El fenómeno ha ido creciendo y haciéndose cada vez más evidente, con múltiples tribunales administrativos internacionales en casi todo el mundo y lo que ya se da en llamar un derecho administrativo global. Pues esta ha sido nuestra postura, sometámoslas al debate. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los miembros que conforman el jurado esta mañana.
Muy buenos días a mis queridos compañeros que comparten esta ronda hoy y muy buenos días al público presente. Ciertamente, el derecho administrativo como derecho al fin es producto de un fenómeno social. Por tanto, está sometido al constante cambio que determinen las exigencias sociales de los determinados momentos. El derecho administrativo, por tanto, no es un derecho que está ajena a esta realidad social. Por tanto, desde sus orígenes, el derecho administrativo se configura como un derecho que pretende estudiar la relación entre los administrados, o sea, los súbditos, digamos, de un Estado absolutista y el monarca. Como decía Gordillo, estamos hablando de una época del derecho administrativo denominado el estado de policía, donde el individuo no tenía derechos frente al monarca y el monarca entonces parecía como aquel ente supremo que simplemente tenía prerrogativas exorbitantes y no respondía ante sus actos que lesionaban los derechos fundamentales de las personas. Ante esta realidad, como dice Enterría, estamos viendo que el derecho administrativo en su evolución constante pretende crear formas para combatir las inmunidades del poder. Por tanto, desprendiéndose de esa soberanía que tenían los estados nacionales para finales del siglo XVIII, se ha abocado la doctrina para crear un derecho administrativo que pretenda generar esos métodos para poder contrarrestar las inmunidades del poder. Por tanto, esta soberanía se entendía como esa exorbitancia de la corona para poder imponer sus decisiones. No así se entiende, pues, que hay que redimensionar la postura del Estado frente al administrado. En esta forma, en esta redimensión, entonces, adoptamos una forma inmediata de generar mecanismos que podamos implementar la participación del súbdito o del administrado en esta forma y otorgarles, pues, las garantías y los derechos fundamentales para que puedan generar una comunidad proactiva y el Estado pueda suplir de manera constante esas necesidades que están padeciendo esos estados. Ahora bien, en la historia del Estado, de la transición del Estado absolutista al Estado de Derecho, se comprobó que el Estado no podía, bajo el ejercicio de su soberanía, de suplir todas esas exigencias y todos los fenómenos sociales que se generaban a lo externo del Estado. Es decir, el Estado no podía permanecer aislado y, por tanto, ante esta insuficiencia estatal, era necesario auxiliarse de formas alternativas. ¿Cuáles eran las formas alternativas que contaba entonces el Estado de Derecho? Bueno, básicamente estas formas alternativas podríamos decir que se complementan con la conformación de un marco jurídico donde se determinen los roles tanto de la corona, del monarca, del gobernante, frente a los individuos que gozan desde ese momento de derechos fundamentales. La Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana son ejemplos notables de cómo se le devuelve al ciudadano, al individuo, esos derechos y esas garantías frente al Estado monárquico. Ya no el hombre o el ciudadano no es comprendido como un objeto del Estado, sino más bien es la respuesta necesaria que el Estado debe de interponer sus buenos oficios para entonces generar ese estado de bienestar que necesita el ciudadano. Bajo esta premisa es indudable entonces entender que el Estado se convierte de un ente abstencionista a un ente proteccionista o que interviene más bien en la vida nacional. Cuando interviene en esa forma notable de suplir de los servicios básicos y de otorgar esas garantías a los ciudadanos, debemos de entender de que se hace insuficiente, por tanto, que ese marco normativo interno sacie esas necesidades. Y lo vemos en la actualidad, en el siglo XXI, con el fenómeno económico y social de la globalización, donde existe una interdependencia de necesidades entre las diversas sociedades. Por tanto, en materia de medio ambiente, de energía, de seguridad nacional, de banca, de fiscalidad, de lucha contra la corrupción y el narcotráfico, los estados no pueden permanecer, por tanto, inertes ante esa realidad que está ocurriendo por el fenómeno de la globalización. Por tanto, debemos entender de que el derecho
o la normativa se globaliza. Existe una globalización jurídica frente a los estados. Los estados deben de auxiliarse, por tanto, de tratados internacionales, según sea la forma, o de organismos internacionales que generen regulaciones a lo interno de los estados, frente a los demás estados. Así tenemos la categoría de los estados cooperativos. Ya un estado, asimilando los tratados internacionales, las fuentes de derecho internacional bajo la tutela de los organismos supranacionales, tenemos entonces que un estado depende tanto de su legislación doméstica como de la legislación internacional. Es decir, engrosamos el catálogo de derechos fundamentales que anteriormente y tímidamente el Estado otorgaba a los administrados, y entonces tenemos un engrosamiento de esos catálogos, de ese catálogo de derechos fundamentales. Y el administrado pasa a ser entonces un ente proactivo en la sociedad, y el Estado debe de garantizar el respeto irrestricto de esos derechos fundamentales. Y no solamente la internacionalización o globalización del derecho administrativo se nota en el engrosamiento de los derechos fundamentales, sino también en las diversas manifestaciones que toma la economía a nivel nacional. Es decir, el proceso de liberalización, influjo de la globalización, viene trayendo nuevas necesidades de orden económico y social, que los estados deben modificar sus legislaciones internas para poder unirse al concierto de naciones civilizadas y que exista un cruce cooperativo entre las mismas. Y existen diferentes modalidades en las cuales los estados pueden auxiliarse de ese derecho administrativo globalizado. Podemos ver cómo existen ONG, que son entidades administradas por particulares, cuestiones privadas, y que inciden de una forma u otra en la legislación interna de los estados nacionales. Asimismo, podemos ver cómo encontramos organizaciones formales que sí tienen un carácter vinculante en cuanto a normativa se trata, como las organizaciones de las Naciones Unidas, la OMC, etcétera, donde esas decisiones que emiten esos organismos internacionales integran el bloque de constitucionalidad o vienen a engrosar el ordenamiento jurídico interno, y por tanto podemos ver cómo nos auxiliamos de esas disposiciones normativas que son emanadas de esos órganos supranacionales. Ahora bien, la cooperación internacional no solamente se limita a la materia económica o a la materia de derechos humanos, sino también que podemos contar con un fenómeno muy inusitado que apareció en Estados Unidos y que incidió en toda la América Latina a finales de los años 90. Es decir, este proceso de la globalización obligó a que el derecho administrativo no pase a ser un Estado administrativista, sino un Estado que regule de manera digamos así, independiente, autónoma, las vidas importantes, los sectores importantes del Estado de que se trate. Es decir, podemos hablar de organizaciones independientes, de agencias independientes, que en esta forma vienen a regular todo lo que tiene que ver con los procesos económicos, los procesos sociales y aquellos puntos que son de implicación pública para el Estado. Así las cosas, podemos entender de que la regulación internacional no viene a convertirse en una invasión de la esfera interna de los estados, sino más bien como esa normativa auxiliar que viene a fortalecer la institucionalidad interna, las falencias normativas que tienen los estados nacionales, y más bien viene a facilitar el cruce o la ayuda entre esos países que prácticamente conviven en comunidad. Es decir, que la interdependencia, la interrelación entre las naciones ya hoy no es posible. Y ante los influjos de estos nuevos cambios, ante las grandes innovaciones que se están experimentando por la ciencia y el derecho, no podemos permanecer inconsternables ante estas realidades. Por tanto, debemos apelar a la regulación internacional, a la cooperación internacional y a la asesoría de aquellos órganos que inciden en la cooperación normativa, en la cooperación social internacional. Muchísimas gracias. Jueces de forma, jueces de contenido, compañeros debatientes,
Buenos días. Antes que todo, quisiera plantear una ideología general sobre lo que yo considero que es el derecho administrativo, sin olvidarnos de que la cantidad de concepciones y de teorías que existen en la materia obliga a que se crean diferentes tendencias. Si bien es cierto, el derecho administrativo es aquel conjunto de normas que atribuyen potestades exorbitantes. ¿Por qué exorbitantes? Porque no están reguladas de igual manera que la de los particulares. Y esa particularidad no le compete a los particulares en sí como terceros. Y no solo tienen esas potestades exorbitantes, sino que están reguladas por medio de obligaciones igualmente particulares. ¿Por qué? Porque le otorgan no solo al Estado, sino también a los terceros la potestad de intervenir por medio de lo que serían recursos y otras metodologías. De acuerdo a las palabras expuestas por el doctrinario García de Enterría, la presencia de una administración pública es requisito necesario para la existencia de una relación jurídico-administrativa. ¿Qué queremos plantear con esta idea? Bueno, básicamente tenemos que señalar que, dado a que es necesaria ese derecho administrativo para la relación jurídico-administrativa, tanto los estados nacionales como los ordenamientos supranacionales requieren ambos de su propio ordenamiento jurídico en un ámbito administrativo. ¿Qué sucede? Que este derecho administrativo suele básicamente colisionar y consagrar contrariedades jurídicas. Pero hay que tomar en consideración que esas contrariedades jurídicas se deben evaluar en un ámbito de derecho donde se solucionen por la vía definida, sea por medio de constitución o sea por medio de tratado, entre otros. Según la Constitución actual de la República Dominicana, como comentaban un sinnúmero de mis compañeros, en su artículo 26, se habla sobre cómo el Estado reconoce y aplica la cooperación internacional en un ámbito jurídico especialmente, y a la medida de sus poderes públicos, claramente exhorta, por medio, como había mencionado, por medio de los poderes públicos, a que se implementen y se adopten esos tratados y organizaciones internacionales. También, de igual forma, este artículo habla sobre cómo se compromete a actuar en un plano internacional, regional y nacional, de modo compatible con los intereses nacionales. Los intereses nacionales no solo se verán aplicados a nosotros, sino intereses nacionales pertenecen a cada Estado que eventualmente busca un solo interés colectivo. Fundamentándose en la autonomía, que implica la facultad de darse propias leyes y reglas y aplicárselas a sí mismo, un Estado que ratifica, por ponerlo así, una convención o un tratado internacional, simplemente no le cede la autonomía, sino que básicamente utiliza esta autonomía y la manifiesta para dar a conocer y para aplicar un derecho global que está en todos lados hoy en día, dado a la evolución. Los tratados y convenios y compromisos internacionales son interpretados como intervenciones administrativas. ¿Qué quiero decir con intervenciones administrativas? Dado a su carácter administrativo y la incidencia que tienen en cada estado, se surge lo que sería la intervención o esas normas intervencionistas que básicamente lo que hacen es regular tanto en un englomerado global como en los estados en sí, lo que serían las normas que todos ellos ratifican. La intelectual Marcilla Córdoba supone que se violenta la soberanía al momento de introducir lo que ella denomina como la aplicabilidad directa. Esa aplicabilidad directa no es más que un fenómeno que por una vía, si se puede decir automática, ejecuta o básicamente se interpone a las normas del Estado en sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que pueden decir, está violentando la soberanía de mi país. ¿Por qué? Porque está interviniendo a las normas públicas que mi Congreso, para ponerlo así, ratificó o legisló. Pero básicamente, si el Estado está adherido a esa institución internacional, en ningún momento se está violentando la soberanía, sino que se está manifestando, como lo había mencionado previamente.
De igual forma, el principio de supremacía, como mencionaba mi compañero, está descrito en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, donde nos indica que una parte no podrá invocar las disposiciones de un derecho interno como justificación del cumplimiento de un tratado. O sea, yo, como Estado-nación, ratifico un tratado internacional o una institución internacional, y en ningún momento yo puedo suponer que tras yo aceptar esta, puedo suplantarla con el ordenamiento propio de mi país o de mi Estado. Algunas supranacionales, como lo es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, plantean exactamente lo que es el interés colectivo de la sociedad, tanto en un ámbito Estado como en un ámbito supranacional. ¿Por qué? Porque básicamente lo que busca es regir una temática muy controversial por medio de lo que sería la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, un tema que es debatido en el día a día, y lo que hace es solucionarlo por medio de vías administrativas en un ámbito global. No estoy implicando que un ministerio como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene la facultad de básicamente trabajar y solucionar dichas ponencias, sino que el apoyo que le brinda esta organización internacional y el apoyo que le da no solo a los estados que básicamente ingieren mucho en lo que sería el ámbito de la atmósfera y del efecto invernadero, sino que a todo estado le brinda la oportunidad de auxiliar al globo en la solución de esta. Y hay que tomar en consideración que una convención como esta ya está ratificada por 192 países. Por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convenciones de esta índole tienden a imponer incluso sanciones, pero hay personas que volverán a manifestar la ideología de que una sanción atenta contra mi soberanía. No, porque el hecho de que yo ratifiqué ese convenio o ese organismo le da la autoridad, dado a lo expuesto previamente por nuestra Constitución, de intervenir. ¿Y qué hace? ¿Qué busca esa sanción? Imponer la cooperación internacional, constreñir a la amenaza y básicamente condenar a acciones ya hechas, o sea, ya en lo que sería el pasado. Esas son las tres características que utilizan las sanciones para ser justificadas en un ámbito global. Lo mismo sucede con la Organización Mundial del Comercio, cual se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. ¿Qué sucede? Al ellos velar por el comercio general y utilizando la imparcialidad, siempre emiten sanciones que simplemente rigen el derecho ya pactado entre las partes, como sucedió hace algunos años cuando Estados Unidos y China se encontraron en un panel de apelación en el 2012, si no me equivoco, donde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas interpuso una sanción con miras a que China regularizara un debido comercio, en este caso era el del acero. No se establece que instituciones nacionales que, por ejemplo, ya en este caso sería un poco más industria y comercio, no tienen esa facultad, lo practican en el día a día, ellos regulan el comercio interno. Pero ¿qué sucede? Por medio de la globalización nos vemos en una posición en cual todo Estado debe regular sus relaciones ante terceros. Y convenios de esta índole no solo aportan en base a la reglamentación y en los procedimientos, sino que también incentivan el crecimiento, como lo sería la DERE-CAFTA, que si mal no recuerdo, el año pasado tuvo un estimado de 60.000 millones de dólares en comercio, no con la República Dominicana, sino en un ámbito global. Por último, es bueno recalcar que no se busca la adhesión de las normas intervencionistas a un ámbito general, sino que hay que elaborarlas, básicamente considerar la intervención y los aportes que ésta brindaría, y por medio del procedimiento establecido tanto en nuestra Constitución como en un ámbito global, básicamente adherirnos para buscar un bien común o ese bien colectivo que le hace falta al mundo en el día de hoy. Muchas gracias.